Hola, como siempre estoy muy agradecido por estar aquí de nuevo con ustedes y yo les doy la bienvenida a este programa nuevo de Carta Blanca. Hoy, con muchísimo cariño y muy especialmente, se la voy a dedicar a Horacio, este señor mayor sevillano que me ha hecho una pregunta referente casi siempre a cuando vino a tratarse. Pues yo le dije que después de estar hablando pues pausadamente y estas cosas, pues yo le dije que él se iba a curar porque era buena persona. Entonces él ahora me pregunta, con bastante peso, que por qué el primer día yo le dije que se iba a curar por ser buena persona. Entonces, después de explicar cómo, después de que tú me explicases toda tu enfermedad, sobre todo toda tu evolución, desde ya bastantes, desde hace 50 o 60 años, o ya no sé cuántos, pues después de escuchar toda tu evolución como persona, como ser humano, entonces pues a mí ya me hace más que pensar, ¿no? Y hacer una idea global sobre cómo ha sido toda tu trayectoria sin menospreciar tu vida más íntima, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, después de tantos síntomas, cómo has ido correlativamente enfermando y cuáles han sido las circunstancias puntuales que han podido, digamos, sellar algunos acontecimientos como muy especiales, pues así, sobre todo las circunstancias que te han llevado a desencadenar o predisponerte, ¿no? En ese sentido, algunos achaques, pues claro, ya desde luego en tu juventud, como bien me contabas, y no voy a relatar por el respeto que te tengo, entonces está claro que tu juventud fue marcada por una triste noticia, o por o porque te han dicho la verdad, ¿no? Sobre cosas muy importantes para ti, ¿no? Entonces yo pienso que esa juventud ya fue marcada en primer lugar por una obsesión, ¿no? Una obsesión, ese pensamiento que ya no fue capaz de salir de la cabeza, ¿no? Y que quizá pues eso ya marca pues, tu vida en algún sentido, ¿no? En tu madurez como persona, pero bien sufrida, pues socialmente y personalmente y profesionalmente, pues estuviste tragando sin muchas veces tener esa voluntad de tragar, ¿no? En ese sentido, no sé si te comenté que a mí me daba la impresión de que habías comido muchos pistachos, ¿no? sin pelar, incluso hablando más exageradamente, pues que te has comido muchas pelotas de golf, ¿no? Entonces, sin tener ese estómago tan preparado como para poder digerir ese material tan sumamente inanimado, ¿no? Y por supuesto, ya llegas a una etapa en tu vejez, y digo vejez o que eres viejo, con el respeto que siempre se intenta dar a esa palabra, no en un tema que te voy a menospreciar, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, en una vejez donde tú tienes que estar ya pues, de una manera un poco más descansada, ¿no? Pues parece ser que pues, tu preocupación sigue, ¿no? En el sentido de que pues, tienes una retahíla de hijos, que esa es una gran fortuna para ti, creo. Yo te lo digo por la cara de satisfacción que hablas cuando te refieres a ellos, ¿no? No tengo ninguna experiencia, pues no tengo ni uno. Pero bueno, entonces entre estas tres etapas de tu vida, pues lógicamente van a marcar de una forma muy especial pues tu materia, ¿no? O sea, tu materia, cómo va a ser tu cuerpo y la manifestación que va a dar, ¿no? Y sobre todo ese ánima, que de una manera u otra pues va a dar mucha corriente de energía en algún sentido o en otro. Entonces es precisamente eso, dependiendo de los estímulos que tú has podido tener del exterior, pues ha habido quizá algún, podemos decir, algún follón emocional, ¿no? Digamos, o alguna emoción muy determinada que ha ido a truncar precisamente algún meridiano, ¿no? Una pequeña inundación, digamos, que alguna carretera se la ha llevado o algún puente, de tal manera que la energía ha tenido que ir precisamente por otros caminos, dando, por supuesto, o pagando el precio que tú bien sabes, ¿no? Cuál es tu enfermedad o cómo era tu enfermedad, porque creo que cuando escuches este
programa, que vuelvo a decir, espero que no te moleste en absoluto, pues ya estés completamente liberado de todas esas cargas, ¿no? Entonces, yo a ti te podría definir, como a todas las personas, como una naturae rationalis individua substancia, ¿no? Pero eres una persona con bonete, bonete, como ese gorrito, digamos, que llevaban muchas personas que se dedicaban, pues, a intentar, ¿no? Guiar a las personas en un aspecto más o menos religioso, ¿no? Entonces, tu bonete, precisamente donde tú me decías, esa cinta, precisamente donde se te ponía el gran peso, ¿no? Que no te dejaba muchas veces vivir conforme Dios manda, ¿no? Entonces, esa persona, bueno, por eso digo que después de verte tu fisonomía, y espero que escuches el programa que haremos en otra sección, en fisiología holística, después de ver tu fisonomía y tu constitución, después de haber estado escuchando tus síntomas y tu evolución, precisamente yo, que no suelo jugarme ni esto, más que nada cuando das tu palabra, y sobre todo ante una persona mayor, ¿no? Un viejo, digo en el mejor sentido, repito, pues quizá eso estás más comprometido, ¿no? Entonces, ante esa tranquilidad de poder sacarte adelante, por eso te dije que te iba a curar por ser buena persona, ¿no? En primer lugar, porque usas mucho la razón, y bueno, en ese sentido, pues también creo que eres una persona muy sufrida, o que has sufrido muchísimo, por tanto has llegado en primer lugar, a respetarme, quizá en demasía, o sin tanto merecimiento, y es precisamente por eso por lo que tienes casi todas las cartas para salir adelante, ¿no? En ese sentido, pero ahora yo te estoy contestando en ese sentido. Entonces, ha llegado un momento, pues ahora que ya tienes la fortuna de haber llegado, pues, a una inactividad laboral retribuida, ¿no? Estás jubilado, digamos así, ¿no? Entonces eso ya para ti supone una época de muchísima serenidad, ¿no? O debería, después de haber tenido, pues, tanta tempestad en tu vida, ¿no? En muchísimos niveles. Y por tanto quizá llega ya tu tiempo de la mejor prosperidad, como dirían los más antiguos que tú y que yo, ¿no? Precisamente por ya no tener prácticamente ninguna necesidad, porque todo lo que tenías que hacer prácticamente lo has hecho, excepto ahora, pues, en ese plano de tanta tranquilidad, pues poder dar, pues, más consejos, y no tener o muchas ambiciones, también con el tiempo corriendo, para que machaques más tu hígado, ¿no? Entonces es precisamente, eso puede ser una cualidad en un momento determinado, pero que si se alarga más en el tiempo, eso va a ir en un perjuicio tuyo, como evidentemente te ha pasado, ¿no? Entonces podemos decir, yo no sé cómo te lo explicaría, por la teoría de los 5 elementos, que creo que alguna vez te he comentado, pues precisamente cuando tenemos 5 elementos importantes, que es por donde te voy a explicar cómo has enfermado, ¿no? En primer lugar, yo te diré 2 cosas que me han llamado la atención tuyas, es que fijándome en tu nariz y tus manos, ¿no? Aparte de tu cuerpo, tu forma, incluso la forma de sentarte, la forma que tienes de leer el periódico cuando te lo permites, en fin, muchos detalles que ya me informan de tu persona, ¿no? Pero ha habido unos detalles muy importantes, como son precisamente, que te lo dije, tus manos, en el sentido de que aquí tienes unas zonas como muy rojas, que me han llamado muchísimo la atención, pero un rojo muy vivo, y en las dos eminencias, ¿no? En la eminencia tenar y la hipoterna. Precisamente yo ya no hablo así, en el sentido, aunque se llaman así, sino que este lado corresponde a intestino delgado y este otro pertenece a intestino grueso, incluso a este, pues, también que te coge un poquito de pulmón. Y sabiendo, como ya hemos dicho que en medicina antigua, manos corresponden o hablan de corazón, al igual que los pies hablan de hígado. Entonces tú has venido precisamente con una
bueno, tienes aquí como una pequeña variz que te llega casi desde Inda, en un puntito que hay aquí, fuera de meridiano, hasta Soyo, que forma parte del meridiano de vaso gobernador, el que lleva mayor energía positiva. En ese sentido, pues podemos decir que en Bazo es donde residía precisamente el pensamiento cuando estás sano, y cuando está un poco alterado, ahí es donde radica, digamos, la obsesión. Entonces, en el capítulo de emociones ahora te voy a enseñar lo que estoy escribiendo. En ese sentido, en hígado podríamos decir que radica pues la generosidad, y cuando está muy enfermo, quizá una ambición desmedida, ¿no? En corazón, la alegría, y en pulmón, digamos, la tristeza, ¿no? En ese sentido. Podemos decir que si desde joven tú has estado con una idea metida en la cabeza, significa que Bazo ha estado como muy marcado, ¿no? Quizá en ese sentido es lo que ha pasado, ¿no? A ver, tenemos una cosita por aquí. Entonces podemos decir, este es así casi no veo ya, no sé si. En ese sentido, digamos que en Bazo páncreas es donde, antiguamente, ahí es donde reside la capacidad de pensar, sobre todo, fundamentalmente en el hombre. Bueno, la mujer también, ¿no? Y pues ahí radica, digamos, la inteligencia o la capacidad de raciocinio, la inteligencia, podemos decir, ¿no? Pero aquí, desde tu más tierna juventud, pues aquí te metieron una idea con justicia o injusticia, eso ya vamos a dejarlo pues a los dioses, ¿no? Para que repartan justicia de verdad y no precisamente tú como humano pues que intentes machacar más en ese sentido. También sabemos que la teoría de los 5 elementos, esta pareja de grupos, pues tierra, metal, agua, madera y fuego, pues la energía va cambiando en las distintas horas del día, de tal manera que la tierra alimenta metal, metal alimenta agua, agua alimenta lógicamente a la madera, y la madera cuando se quema alimenta a fuego, y así sucesivamente, ¿no? También interaccionan pasando 2 generaciones, digamos así, ¿no? De tal manera que un problema en pulmón o intestino grueso puede dar patología en hígado, al igual que riñón puede dar una patología o un descontrol para fuego. Riñón como agua puede dar un descontrol, riñón como agua puede dar un descontrol o no controlar a fuego, o fuego puede descontrolar o interaccionar, digamos, con elemento metal, pulmón, ¿no? Entonces aquí hay 3 cosas. En primer lugar, una de las etiologías, digamos así, que más pueden fastidiar a hígado es sufrimiento. Entonces, hoy en día la persona que tiene cierta vergüenza, por tanto sufre ante todas las cosas que le pueden rodear, ¿no? Y más pues, cuestión de hijos, pues a nivel de pareja, a nivel de trabajo, es un sufrimiento puro y duro, ¿no? En ese sentido. Entonces, con lo que ya estamos, tu manifestación, digamos así, que es un problema precisamente en ese meridiano de estómago, ¿eh? Entonces, digamos, tu cabeza sería, bueno, tu cabeza, a ver si me entiendes, ¿no? Vista desde arriba, ¿no? Vista desde arriba, pues tú tienes precisamente unos dolorcitos que te cubrirían aproximadamente toda esta zona que voy a pintar, ¿no? Para que tú me entiendas, bueno, esta sería pues la nariz, ¿no? Y aquí vendrían un poco las pestañas para que veas un poquito más o menos el plano, ¿no? Sería más o menos así. Entonces tienes un dolor a modo de bonete, por eso te lo dice que desde el último altercado que tuviste, tu última circunstancia, pues a partir de ahí pues me decías que tenías como la cinta de un indio, que era como si tuvieses un cachirulo puesto, ¿no? Que te apretaba la cabeza y evidentemente pues hay muchísimo menos pelo por todo ese calor. También está mucho más rojo y por supuesto te hace una vida casi pues imposible, ¿no? O no te hace vivir dignamente.